Empecemos por el caso en el que nuestra ecuación de ondas está definida por condiciones iniciales de tipo Cauchy y condiciones de contorno, donde A es el extremo de una cuerda, el extremo de lo que es nuestro dominio, y B es el otro extremo. El caso más sencillo de todos es cuando no tenemos condiciones de contorno, cuando no se nos define el dominio de nuestra ecuación, el dominio espacial. Recordad que en nuestra ecuación de ondas resolvemos lo que es el problema unidimensional, es decir, solo tengo una dimensión. Tengo la variación, por ejemplo, o de posición o de altura, una única componente espacial. ¿Vale? En este caso, en el caso en el que no tenemos condiciones de contorno definidas o el dominio no está definido, puede ser una solución general o también es lo que se conoce como el caso de la cuerda infinita. Una cuerda tan larga o una onda que se propaga con tanta longitud entre sus extremos que solo nos depende de las condiciones iniciales. Vale, entonces aquí pondré claramente que es cuerda infinita a o dominio espacial no definido. La solución del caso dimensional viene dado por la fórmula de D'Alembert. Recordad que si no atacamos el caso unidimensional, necesitaremos recurrir a funciones de Bessel, también podemos atacar con series de Fourier, aproximaciones con diferencias finitas o otros métodos un poco más complejos que no abordaremos en esta introducción. Con el procedimiento analítico que definió D'Alembert para esta ecuación, diremos que la solución de la ecuación de ondas, que es una función, viene dado por la superposición de dos subfunciones que se propagan con el tiempo, y su solución viene de integrar con las condiciones iniciales. Si sobre la variación de su posición, o sea, si su estado inicial viene dado por la función x y lo que es su impulso, el cómo evolucionará respecto al tiempo, viene dado por otra función g de x, la solución pasa por integrar primero lo que es la posición y luego por integrar lo que es desde x menos c por t hasta x más c por t, mi función impulso respecto a un parámetro s, cualquiera, que no os preocupéis porque al integrar definidamente no se nos conservará, se verá sustituido por x menos c por t o y x más ct, y este parámetro s ya no lo tendremos más en nuestras ecuaciones. Esto estaría perfecto, esto es lo que se conoce como fórmula o principio de D'Alembert, que alberga la solución de mi ecuación de ondas unidimensional para el caso homogéneo. Es decir, si todo esto fuese igual a cero. Problema, que en la vida real tenemos muy pocas ecuaciones, bueno, más que ecuaciones, comportamientos homogéneos. A su vez nos dependen de otras funciones que dependen de otros parámetros. Entonces lo normal es tener lo que se denomina como términos forzantes. Bien, entonces para la solución de la ecuación de ondas, cuando tenemos un término forzante, tendremos que, aquí veis, es una ecuación de segundo orden, tendremos que integrar este término forzante
dos veces, una vez respecto al tiempo y otra vez respecto al espacio. Entonces tendremos que añadir un término resultante de esta doble integración, integral doble, y este término fue primeramente definido por Duhamel, conformando lo que se conoce como la fórmula de D'Alembert o barra Duhamel cuando no tengo una ecuación de ondas homogénea. Y esto viene dado por un medio de la integral desde 0 hasta el tiempo que nos define nuestro problema. Ya tenemos nuestra integral temporal completada y ahora nos queda la espacial desde x menos c por t menos tau, siendo tau un pseudotiempo hasta dx más c por t menos tau de mi término forzante por diferencial de s por diferencial de tau. Integraremos dos veces, una integral bastante sencilla a mi parecer, y le añadiremos este término y con esto ya tendremos nuestra solución analítica a la ecuación de ondas de cuerda infinita o con dominio espacial no definido unidimensional. ¿Bien? ¿Es la única manera de resolver esta ecuación de ondas? ¿El que solo nos dan las condiciones iniciales de tipo Cauchy? No. También podríamos hacer una transformación. Podríamos calcular la ecuación de onda de una función de onda homogeneizada y a partir de ahí, deshaciendo este cambio de variable, calcular nuestra ecuación de ondas. Entonces lo que vamos a hacer es definir una función de onda homogénea omega xt que esté compuesta por nuestra ecuación de onda, por nuestra función solución de la ecuación de ondas, menos otra función v cualquiera que cumpla nuestra EDP. Es decir, que si entramos con v aquí, nos salga el término forzante. Si nosotros resolvemos, o sea, si nosotros calculamos primero una función v que nos cumpla esta ecuación en derivadas parciales y luego homogeneizamos nuestra función de onda o ecuación de ondas con otra función de onda, calculamos la solución de esta ecuación homogénea teniendo en cuenta solo la fórmula de D'Alembert sin aplicar lo que es la contribución o el término de Duhamel, tendremos nuestra solución sobre la función w o omega y desharemos este cambio de variable aislando nuestra función de onda y podremos calcular. Entonces no será necesario aplicar el principio de Duhamel. Mi consejo depende del ejercicio. Normalmente es mucho más sencillo aplicar la fórmula de D'Alembert-Duhamel y calcular directamente. Pero ocurre una cosa, y es que cuando tengamos condiciones de contorno, sobre todo semidefiniendo el contorno, es decir, que no está enteramente completo, recurriremos muchísimo a esta transformación, a calcular una función de ondas homogeneizada y la resolveremos para luego deshacer este cambio de variable y de esta manera nos será mucho más sencillo alcanzar lo que es la solución. ¿Bien? Si lo tenemos, les repito la jugada, si lo tenemos directo y nos preguntan de esta manera, yo recomiendo aplicar la fórmula de D'Alembert-Duhamel. Si lo que es las condiciones de contorno están semidefinidos, vamos a atacar nuestra ecuación de ondas con esta homogeneización de nuestra función de ondas con una función adicional y otra función que cumpla nuestra ecuación en derivadas parciales e incluya por ende nuestro término forzante y se acabó.